Esta hasta ahora va siendo la peor compra que hice en todo el año. Todos vieron aquel día que estaba en México y me fui a una Friki Plaza y de todo lo que había para comprar dije, tengo una idea, voy a comprar una Game Boy Advance y se la voy a mostrar a todo el mundo. Y uno pensaría, pero la Game Boy Advance es la consola más amada por todo el público y una de las más icónicas. Y si ya me funaron por hablar mal de la Switch, imagínense si llego a hablar mal de la Game Boy Advance. ¿Cómo podría ser la consola más icónica de la historia del gaming la peor compra del año? Bienvenidos a mi segunda funa del año. Están todos invitados en Twitter y fuera joda va a parecer que estoy queriendo hacer este video a propósito, pero no, ahora van a entender todo. Esta es la Game Boy Advance que compré. Me costó por ahí de unos $100. Sí, ya sé que me van a decir y no sé por qué en ese momento me sentí re picante y dije, amigo, la estoy pagando a un re buen precio. No sé por qué se me pasó por la cabeza que era un buen precio $100 por una Game Boy en 2023. Suscríbanse que tengo que recuperar esta inversión. Ey, pero a pesar de lo caro que me costó, no me pueden negar que es una de las versiones de la consola más bonita que he visto. Es la versión Aqua que se supone que puede brillar en la oscuridad. A ver, voy a probar. Nos vamos a la oscuridad y miren, amigo, brilla un montón. Miren, si vamos más oscuro, no. Y creo que todos estamos de acuerdo en que se ve bastante estético. Casi no parece que haya salido en el año 2000. Era la época en la que apenas estaban haciendo el gaming y las mecánicas para jugar eran muy simples. O sea, simplemente con movernos y con dos botones podíamos jugar a lo que quisiéramos. No como a día de hoy que necesitamos 2 sticks, 800 botones y todavía nos faltan botones para poder jugar a juegos actuales. Y algo que ya noté de Nintendo, porque obviamente no sería una consola de Nintendo si no tuviera cosas difíciles, y es que se encargaron de hacer imposible que un simple mortal pueda desarmar alguna de estas. ¿Qué son esos tornillos? Pero saben, eso no es un problema para mí. Bien, tapa trasera afuera y ¡wow! Pensé que una Game Boy era mucho más simple. Me esperaba algo así como la consola que traje de Wish. Amigo, ¿me estás diciendo que una consola de hace 20 años está mucho más avanzada que la consola que compramos en Wish? Vean esto, gente. Así se ve una Game Boy Advance por dentro. Por acá este círculo vendría a ser el parlante. Ok, acá está todo. No, wow, amigo, esta es la consola más entretenida que me ha tocado desarmar. Es más complicado de lo que pensaba, pero ahí les va. Esto que ven acá viene a ser como una especie de esponja en la que atrás está la pantalla que reproduce todos los juegos, pero al mismo tiempo esta misma esponja viene a ser la pasta térmica de los dos chips que trae. Un poco rara la pasta térmica de esos tiempos. Este círculo vendría a ser el parlante, que por cierto está muy sucio. Amigo, vean toda esa tierra. Miren este detalle, el logo de Nintendo está impreso en la PCB. No, y acá está el CPU. Miren, voy a intentar sacarle una foto con el celular para que lo vean más en detalle, pero acá está el chip que hace posible que la Game Boy funcione como la conocemos. Dice CPU AGB-A de los años 2000 de Nintendo, origen japonés ARM. El chip que traía esta consola era un ARM que llegaba a apenas 16 MHz de frecuencia, algo ridículo para el día de hoy. Y no sé ustedes, pero a mí me sorprende que sea tan grande. Y está acompañado de este segundo chip, que este no sea un ¿qué será? Dice NEC Japan. Voy a investigar esto cuando me ponga a editar el video. Ok, ahí la acabo de encontrar y en teoría es como una especie de memoria RAM. Todavía no sé bien de qué capacidad, pero cuestión, esos dos chips que se veían ahí eran el chip y la memoria RAM. Yo me imaginé, y creo que todos nos imaginamos, que iba a ser mucho más simple una Game Boy Advance, pero todo está muy bien cuidado al detalle, excepto por la pasta térmica. Si nos referimos a una consola portátil, probablemente la primera imagen que se les venga en mente sea la Game Boy Advance. Fue una de las consolas más icónicas de la época en la que se encontraba la PlayStation 2 y en la que Nintendo estaba empezando a crecer. La Game Boy fue tan importante que quedó entre su top de más vendidos de la historia. Y no me refiero solamente al top de consolas de Nintendo, sino al top mundial. Esta llegó a ser la cuarta consola más vendida de la historia, acumulando más de 118 millones de unidades vendidas. Y esto solamente si hablamos de la Game Boy Color, porque si agarráramos todos los modelos que salieron de Game Boy y sumáramos todos los números de ventas, probablemente llegaría a estar hasta el top 2 o el 1. Estamos hablando de que solamente la Game Boy Color llegó a vender 118 millones de unidades, quedando en los recuerdos, nostalgia e infancia de miles de personas. No es mi caso, yo nací después, no me vean a mí. Y con las Game Boys, Nintendo sacó un montón de versiones a lo largo de los años. Existió la Game Boy original, la Game Boy Pocket, la Game Boy Light, la Game Boy Color, la Advance SP y la Game
Game Boy Micro. 7 versiones de la misma consola. Sí, definitivamente estamos hablando de Nintendo. 7 consolas y yo no tuve ninguna cuando era chico, amigo. ¡Qué mala suerte! Y en estas es en donde nacieron los juegos más importantes de la saga de Pokémon. Y no solo me refiero al Pokémon rojo y amarillo, sino que gracias a que existieron estos juegos, Nintendo después iba a poder seguir creciendo vendiéndolos una y otra vez en forma de remakes. Vender el mismo juego con otro motor gráfico, pero al mismo precio. Si nunca hubiera existido la Game Boy, jamás hubiéramos conocido estos juegos. Ah, y plot twist, el juego más vendido que tuvo fue el Tetris. Y aunque todo suene muy bonito hasta ahora, tengo un problema con la Game Boy Advance. Y estoy seguro que van a llover insultos por esta opinión, pero ahí les va. Parece que las consolas retro son sagradas. Vos decís, no me gustó. No, ¿cómo puede ser? Vos no sabés de gaming. Encima debe ser gente como de 30 años, amigo, porque esta consola tiene más años que yo. Uno pensaría, bueno, ya tengo la consola, me salió bastante cara, pero bueno, por lo menos voy a poder jugar a todos los juegos que me encantaban en el emulador. Y boom, muy caros los juegos. Solamente se puede jugar con cartuchos y cada uno de esos cartuchos, como ya son tan viejos y no se venden, se los venden por una fortuna. Literal, cuando compré la Game Boy hice un cálculo de cuánto me costaría comprar todos los juegos que estaba pensando, y si sumáramos la Game Boy y los juegos serían por ahí de unos $200 o 4.000 pesos mexicanos, cuando tranquilamente se pueden descargar de internet. Y eso si los encontrás, porque además es re complicado encontrar el juego que vos querés jugar. Por ejemplo, comprar un Pokémon amarillo casi que no existe en stock, y la vez que lo vayas a encontrar va a estar caro, y al final los juegos pueden terminar siendo más caros que la consola, y eso que yo la pagué cara. Y lo gracioso es que se terminó volviendo el pisapapeles más caro que tengo. Pero lo que menos me gusta es que después de comprarla me llevé la sorpresa de que, claro, la pantalla no se prende. Y no es que no funcione, sino que la pantalla que trae la Game Boy Advance es una TFT, pero eran como las pantallas antes. Una pantalla moderna está compuesta por varias capas y varias láminas en las que una transmite el video, que después hay una luz trasera que está iluminando para que se pueda ver todo colorido. Vean un monitor, por ejemplo, está iluminando mi mano porque hay luz, pero resulta que al parecer las pantallas antes no traían iluminación, y lo que pasa es que si la prendes en un lugar con poca luz no se ve nada. O sea, vean eso. Y es más, cada que la prendo se supone que se reproduce de colores, pero casi no se ve. Y para que se den una idea, acá estoy en un estudio en donde hay una luz ahí, donde hay una luz ahí atrás, donde hay una luz allá atrás, donde tengo dos monitores extremadamente brillosos iluminando todo, y se ve apenas así. Solamente con que sea un poquito oscuro ya no se ve la pantalla, pero de verdad, o sea, parece que es una consola en la que solamente puedes jugar de día y a la luz del sol, porque adentro de tu casa, donde no hay luz, no se puede ver nada. Y ya ni intentes jugar de noche. Me acuerdo que cuando probé juegos en esta cosa, tenía que literalmente tener el flash con una mano iluminando la pantalla para poder ver algo. Vean, recién ahí se ve que el logo es de color azul. Esta fue la decepción más grande que me llevé, y realmente me pasó por no saber. Obviamente alguien que haya tenido estas consolas sabe que esto pasa, y que en realidad la única Game Boy que traía una pantalla iluminada eran las últimas que salieron, las Game Boy SP. Pero a ver, amigo, yo nací después de que salieron las Game Boy y no me imaginé que no iba a poder ver nada. Entonces termino teniendo un pisapapeles aesthetic que, aunque comprara los juegos, no podría jugar bien porque no veo nada. Así que este es uno de los pocos casos en los que creo que prefiero jugar en un emulador. Esta fue la peor idea que tuve en el año, y así terminé haciendo la peor inversión de mi vida. En ese momento, cuando estaba allá en la Friki Plaza comprándola, y no sé por qué en ese momento me sentí re picante y dije, amigo, todo el mundo quiere ver una Game Boy, estoy seguro. Y no, a nadie le importa. Y no solo eso, sino que también la terminé pagando cara. Me sentía piola en el momento, pensé que iba a ser muy bueno para un video, y terminó siendo una decepción para mí. Así que, amigos, suscríbanse para que por lo menos pueda intentar recuperar algo de la inversión con este video. Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video, y